Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias y relatos de personas que, apasionados por algo, generan cambios en el entorno o en sus propias vidas. Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador, HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. En este tiempo de pandemia en que el tema laboral no está fácil, acérquese a HumanNet. HumanNet pueden visitar su página www.humannet.cl. Apasionado por buscar el trabajo específico para cada persona. Si usted es un empresario y también necesita buscar trabajadores, acérquese a HumanNet también. Dar las gracias también a nuestro antiguo y gran auspiciador desde los inicios de este programa, Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. Hoy día tenemos un programa relacionado a la pandemia, a lo que estamos viviendo. Muy entretenido, vamos a conversar con un historiador, vamos a conversar sobre enfermedades, cómo las enfermedades han influido en las sociedades. Así que voy a partir presentando a nuestro invitado hoy día, Jorge Martín Bascuñán. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Francisca, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Jorge es historiador, estudió historia en la Universidad Católica, actualmente cursa un doctorado en la Universidad Católica y dedicado a la docencia hace muchos años, actualmente docente de la Universidad Andrés Bello y docente de la Adolfo Ibáñez. Estoy bien, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Jorge ha participado en cosas bastante importantes y relevantes en nuestro país, como por ejemplo en un libro que hablaba de los 150 años de la Sociedad Médica Chilena. No sé, Jorge, si lo tienes por ahí para que lo mostremos, porque Sí, lo tengo aquí. es bien interesante Este texto, ese, junto con algo. salió el año pasado, que es justamente en conmemoración de los 150 años de la Sociedad Médica de Santiago. Cuéntanos un poco de qué se trata ese texto. Bueno, la sociedad quería como hacer una mirada amplia de su trayectoria, de su formación a partir del año 1869 en adelante. Entre paréntesis, la Sociedad Médica de Santiago es una de las más antiguas de América Latina. Y su revista médica, que salió un par de años después que se formó la sociedad, también es una de las más antiguas a nivel mundial incluso. Y justamente ellos querían ver estos grandes hitos de formación de la sociedad médica y cómo los médicos han influenciado y han tenido un papel importante en la investigación sobre las enfermedades y también como partícipes de la sociedad chilena, no solamente como profesionales, sino que también en el aspecto médico, cultural, político, etc. Súper. Vamos a dejar invitado entonces a todo aquel que le interese echarle una mirada. Yo lo encuentro bien interesante. Tengo entendido que participaron médicos también contigo, el doctor Acuña me mencionaste, y Sí, sí, trabajé en conjunto y coeditamos junto con el doctor Gilberto González y Guillermo Acuña, entre otros, porque fue un equipo grande que trabajamos ahí en la preparación del texto. ¿dónde podemos encontrar el texto si alguien quisiera leerlo? Mira, yo sé que la sociedad tiene algunos ejemplares. También la sociedad encargó, y yo también me encargué de distribuirlos en diferentes bibliotecas. Está la Biblioteca Nacional, sé que también está el Museo Histórico Nacional, y ellos, la sociedad también la fueron entregando a diferentes bibliotecas de las facultades de medicina de las diferentes universidades. Perfecto, súper. Así que vamos a buscarlo por ahí para echarle una mirada. Jorge, cuéntanos un poco a todos los que te estamos escuchando en este programa, ¿qué hace un historiador? Y un poco relacionado con tu tema, porque tú me contabas que tu tesis doctoral tiene que ver con enfermedades de la salud, específicamente sífilis, que yo lo encuentro un tema apasionante por lo que generó en las sociedades antes de que existiera la penicilina. Pero cuéntale un poco cuéntanos, ¿qué le pasa a Jorge Martín que termina metiéndose en la historia? O sea, ¿qué te ocurre a ti desde niño, en el fondo, que terminas siendo historiador? ¿Y qué implicancias tiene esto en la vida que llevas hoy día? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hace una persona que es historiadora? Ya, a ver, ¿cómo metí la historia? Bueno, yo creo que le debo este interés, esta pasión por la historia a mi profesor de historia del colegio. En general uno tiene malos recuerdos sobre los profesores de historia en el colegio, sobre todo para las personas mayores como yo,
que los profesores eran como muy de memorizar, de datos. Bueno, a mí me tocó un profesor todo lo contrario. Fue un profesor que nos hizo pensar, que nos hizo reflexionar. Recuerdo una situación, por ejemplo, cuando tocaba ver la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo una genial idea de dividir el curso en grupos y que cada grupo representara un bando de la Segunda Guerra Mundial y debatiéramos justamente a partir de esos bandos. A partir de ahí comenzó toda esta pasión por la historia y bueno, cuando ya entré a la universidad, una de mis primeras opciones fue justamente la historia. Y de ahí, bueno, avancé, saqué el pregrado, fui como derivando en diferentes temas. ¿Ah? Primero me interesaba un poco la historia de la iglesia, pero después me fui derivando al tema de la historia de la salud. Y yo creo que ahí fue básicamente por un tema de una experiencia personal. ¿Mm? Cuando yo era adolescente, me diagnosticaron epilepsia. ¿Mm? Tratamiento, bueno, me trataron y ahora estoy perfectamente bien. Pero me llamó mucho la atención un poco después, cuando uno ya empieza como a reflexionar con respecto a lo que le pasa en su vida, cómo se van creando imágenes en torno a las enfermedades. Por ejemplo, cuando yo fui diagnosticado, me dijeron que, no sé, nunca iba a poder manejar, por ejemplo, que iba a tener una serie de limitaciones, que iba a estar siempre pendiente de mis medicamentos. Y bueno, cuando entré a estudiar historia también fui viendo justamente todo lo que se crea con respecto a la historia y a las personas que han sufrido, por ejemplo, la epilepsia, ¿m? Ya. Que en general son, no sé, personajes destacados, que Alejandro Magno, que Julio César. Entonces uno empieza así como a pensar, a hacer como vínculos, y a partir de ahí me fui metiendo con el tema de las enfermedades y cómo se crean estos discursos, estas imágenes en torno a las enfermedades. ¿Mm? ¿Podrías contarnos a grandes rasgos, porque el programa lamentablemente dura media hora, así que contigo ¿Mm? podríamos conversar, no sé, 5 horas, pero en términos de pandemia, que es lo que estamos ¿Mm? viviendo hoy, si miramos hacia la historia hacia atrás, ¿Mm? en Chile o en el mundo, ¿qué otras grandes pandemias hemos tenido o cómo ves tú alguna diferencia en cómo las sociedades han manejado esta pandemia? Mira, a ver, bueno, pandemias hacia el pasado han habido muchas en realidad, tanto en Chile como a nivel mundial. Creo que las más conocidas, por ejemplo, la peste negra durante la Edad Media, ahora está justamente muy vinculado con el tema del COVID-19, la gripe española, por ejemplo, de los años 20. Mm, pero, por ejemplo, igual hay otros episodios también que uno de repente no, como que no los olvida un poco. Por ejemplo, las epidemias y los brotes de cólera, por ejemplo. En el siglo XIX hubo varios brotes de cólera. Muchos de ellos alcanzaron extensiones bastante, fueron pandemias en realidad. Comenzaron también en Oriente, en la India, qué sé yo, y se llegaron a Europa, a América Latina, a Norteamérica, y causaron una mortalidad bastante grande. Por ejemplo, una de esas fue la que llegó a Chile en 1888, uno de esos brotes pandémicos de cólera. ¿Mm? En el caso chileno también una epidemias relevantes, el tifus, por ejemplo. El año 29, cuando se produce la crisis mundial, la economía chilena, bueno, la sociedad chilena en general se ve muy afectada justamente un par de años después por la crisis, a comienzos de los años 30, y producto justamente del cierre de las, eh, de las salitreras. Ajá. Todos esos trabajadores con sus familias viajan hacia la zona central, viven y tienen que ser acogidos justamente en galpones, en lugares para poder mantener a esas familias, y ese hacinamiento justamente y las faltas, obviamente, de una higiene personal, llevan a que comience este brote de tifo exantemático que va a extenderse por el país, y sobre todo en las provincias del centro-sur del país, ¿m? Tomando muchas medidas que son muy similares a las de hoy día, por ejemplo. ¿Así? Sí, por ejemplo, cuando comenzó este brote de tifo exantemático, las autoridades sanitarias lo primero que hicieron fue, por ejemplo, prohibir todo encuentro masivo. Entonces todos los teatros, los cines, por ejemplo, fueron cerrados y prohibieron su funcionamiento. Las clases fueron suspendidas, por ejemplo. A los empleados públicos se les hizo un horario especial para que no se congregaran y no se aglomeraran, por ejemplo, en el transporte público, los tranvías, por ejemplo. Perfecto.
de dónde sale toda la información, Jorge? Perdona la ignorancia, ¿Mm? pero todo esto que tú nos estás contando, ¿se lee en libros, hay escritos? ¿Dónde estudias o dónde investigas tú estas enfermedades? La del tifo, el cólera, sífilis, que es tu tesis. Bueno, hay varias fuentes, fíjate. Uno podría pensar que en realidad las fuentes son pocas, pero si uno comienza a mirar, hay una multitud de fuentes bien interesantes para poder tratar estos temas. Bueno, de partida, las publicaciones de los propios médicos. ¿M? La revista médica, justamente, que estábamos mencionando recién, es una fuente fundamental para entrar a estudiar diversas enfermedades. ¿M? Los médicos ahí, muchos de ellos publican artículos donde estudian algunas enfermedades, plantean algunos tratamientos. Hay estudios de casos también bien interesantes. Eh, También ya en fuentes quizás no especializadas de la disciplina, la prensa, ¿sí? La prensa de cada periodo, importantísima. Documentos también oficiales, sobre todo a partir del siglo XX, cuando ya comienzan a crearse la institucionalidad sanitaria en el país, los documentos oficiales del Ministerio de Higiene, por ejemplo, ya a comienzos del fines del XIX, principios del siglo XX, el Consejo Superior de Higiene. ¿Se llamaba así? ¿Se eh, llamaba Ministerio de Higiene, Consejo Superior de Higiene? Ya, El primero fue el Consejo Superior de Higiene, ¿m? perfecto. Pero que tenía un carácter consultivo solamente. Ya, ¿M? Después del año 24, cuando se crea el Ministerio de Higiene, ya es un ministerio que tiene muchas más posibilidades de ejecutar políticas, ¿m? Más que estar consultando y asesorando a las autoridades. ¿M? ya. Ah, mira, qué entretenido. ¿Hay algún caso o algo que te haya llamado la atención que tú recuerdes en estas investigaciones de cualquier área de la salud, no solamente pandemia, que te haya ¿M? llamado profundamente la atención en cuanto a la reacción de la sociedad? Porque yo creo que lo más entretenido, me parece a mí, es ver cómo el ser humano o repite las mismas conductas o los cambios que ha tenido. Sí, a ver, bueno, hay muchas cosas que de repente uno llama la atención, pero lo que siempre me ha llamado la atención con respecto al tema de las enfermedades, y que lo trata muy bien, por ejemplo, Susan Sontag. Ella escribió un libro, eh, dos textos relacionados justamente con el tema de las imágenes que se crean en torno a las enfermedades. ¿M? Eh, el cáncer y sus metáforas es uno de los primeros que ella escribió, y Ya, plantea justamente cómo en torno a enfermedades como el cáncer, bueno, después estudió el tema del VIH y la sífilis, se crean una serie de imágenes y de discursos. Y una de las cosas que ella recalca mucho en esos dos textos es el hecho de cómo eh, buscamos una responsabilidad en un otro con respecto a las enfermedades. ¿M? Sobre todo en enfermedades que tienen un estigma social, ¿m? Como por ejemplo fue la sífilis en el pasado, o el VIH a partir de la década de los 80, por ejemplo. Eh, Cómo hay ciertos grupos, se tiene que crear un discurso de que no, esta no es una enfermedad de nosotros como comunidad, sino que la trajeron otros, ¿m? Los homosexuales, los inmigrantes, los negros. ¿Ah? En el caso de la sífilis, por ejemplo, fue presente eso, sobre todo en el siglo XIX. En los sectores más acomodados de la sociedad, que también tenían la enfermedad, en general, claro, ellos buscaban un culpable, no. Es que nosotros tenemos una familia bien ordenada, ¿ah? Entonces, si alguien se contagia es porque la sirvienta, porque la nodriza, lo que comentábamos el otro día, eh, hizo que alguien de la familia se infectara. ¿Mm? claro, pero ese ISO no iba relacionado con una actividad sexual, digamos, porque la sífilis es una Claro, enfermedad de transmisión sexual que se contagia por enfermedad de transmisión sexual. No, claro. Es que se crean, por ejemplo, una serie de discursos, o sea, por ejemplo, las sirvientas ya, o la servidumbre, eran porque habían utilizado un vaso o una cuchara y que después a lo mejor no se había lavado bien y eso había contagiado. ¿M? El tema, por ejemplo, de la prostitución también. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, es siempre la mujer la responsable, no el hombre. sí. ¿M? Entonces, cuando se reglamenta, por ejemplo, la prostitución, es para reglamentar a las mujeres que ejercen la prostitución, pero en ningún momento se imponen sanciones o se ponen restricciones a los hombres que van a esos lugares, por ejemplo. ¿Qué año más o menos se reglamenta la prostitución? Más o Las menos, primeras reglamentaciones, sí, las primeras reglamentaciones comienzan
aplicarse primero en forma local. Fueron las municipalidades las que tenían ciertas atribuciones para poder reglamentar la prostitución y comienzan bastante tarde, más o menos década de 1880, 1890, comienzan las primeras reglamentaciones, ¿m? Porque también hubo mucha discusión ahí de temas valóricos. Me imagino, para la época además tiene que haber sido, no sé, sigue siendo hoy en día también discusión, pero Sí, es distinta la mirada que me imagino que había en el siglo XVIII o siglo XIX de lo que podemos tener hoy día. Jorge, con respecto a las enfermedades pandémicas y al comportamiento humano, cuando tú me decías que se repiten ciertas, por ejemplo, esto de evitar aglomeraciones en historias pasadas, ¿hay algo nuevo que tú veas ahora que no te lo hubieras encontrado en enfermedades del pasado? ¿Algo como propio de la época que estamos viviendo hoy? algo así como exclusivamente de nosotros, o de este periodo. ¿O se repite siempre lo mismo, en el fondo, una autoridad que determina que no se puede ir al cine, que no se puede ir al teatro, que no se pueden hacer reuniones sociales? ¿O hay algo específico más allá de la tecnología? Porque obviamente hoy en día, por ejemplo, contamos con la posibilidad de una PCR para saber quiénes tienen y quiénes no tienen coronavirus. Quizás antiguamente, con otras enfermedades, no existía la tecnología a ese nivel de especificidad. Pero ¿hay algo como de comportamiento humano que a ti te llama la atención que sea propio de nosotros hoy? Fíjate que, a ver, si uno se pone así como bien estricto, yo diría que en general, a pesar de los avances tecnológicos, de la inmediatez, de la rapidez de poder detectar casos, de poder aislarlos, en cuanto a comportamiento humano, seguimos comportándonos bastante parecido a cómo se comportaban nuestros antepasados, fíjate. Y actuamos de una manera muy similar. El miedo, el temor, lo atávico, el buscar responsables. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia de COVID ahora, comenzaron a ver el tiro ciertos discursos, bueno, aquí en Chile no sé tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos con respecto a la población china, por ejemplo. Sí, claro. ¿Mm? Eh, O sea, hay como mucho de eso, fíjate. Y a pesar de la rapidez, yo el otro día le comentaba a mis alumnos en un curso que yo hace unos años atrás, cuando estaba justamente haciendo mi investigación para la tesis, comencé a revisar prensa del siglo XIX y me tocó justo revisar la prensa de la época de la epidemia de cólera del año 88, 87-88, del siglo XIX. ya. Y me llamó mucho la atención que había un fenómeno, recordando, cómo se trató el tema del COVID, cómo surgió con respecto a cómo lo trató la prensa. Eh, si tú te recuerdas, cuando apareció el COVID, primero eran como pequeñas notas, así como, no, una enfermedad en una provincia china, no, los chinos están aislando ciudades, pero cuando ya empezó a salir de China, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Europa, ya más titulares, más reportajes, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrió en la prensa, fíjate, durante el brote de cólera en esa época. Al principio eran como pequeñas notas dentro del diario, así como brote de cólera en la India, brote de cólera, no sé, en Singapur. ¿Ah? Pero cuando empieza a aparecer el cólera ya en Italia, en París, en Francia, en algún puerto español, al tiro los cables y el espacio que ocupa fue mucho más importante. Y cuando ya aparecen los casos en América Latina, en Buenos Aires, ya reportajes y las autoridades comienzan. Es como la misma dinámica. ¿Mm? Sí. Obviamente guardando las proporciones de rapidez, inmediatez y todo eso, pero hay una dinámica muy similar, por ejemplo, en los medios de comunicación, como trataron el tema, por ejemplo. Sí. Yo concuerdo contigo que probablemente el ser humano se va a comportar muy parecido en términos de emociones, o sea, lo que tú decías, el miedo está presente hace 2 siglos, está presente hoy día también, o sea, el ser humano cuando está enfermo se siente vulnerable y cuando son muchos los enfermos se siente muchas veces mucho más vulnerable. Así es. Quiero devolverme un poco a lo que mencionaste sobre la imagen o las imágenes que se crean alrededor de las enfermedades, que me parece súper interesante, tanto desde tu experiencia personal, que viviste con la epilepsia, con estas cosas que quizás te dijeron cuando eras chico y que hoy en día no se usan y que no están actualizadas, digamos, ¿ya?
o a lo que mencionaste de esta autora que había investigado mucho también sobre estas imágenes. ¿Esto queda plasmado en vivencias biográficas de las personas o de dónde sacas tú esa información? Bueno, varias fuentes también para poder ver eso. Eh, Hay unas fuentes que, por lo menos en América Latina no se ocupa tanto, pero sí en Europa es bien interesante el tema de los diarios de vida, por ejemplo. Ya. Entonces, se han convertido en una fuente bien interesante. Hay varios historiadores europeos, estadounidenses también, que están trabajando el tema de los diarios de vida, de personas que, no sé, vivieron con epilepsia o tuvieron tuberculosis, por ejemplo, y ellos dejan plasmados sus vivencias, por ejemplo. Tengo un colega que trabaja el tema de la tuberculosis, Marcelo López, y él se dedicó a estudiar, por ejemplo, cuando estaba haciendo también su tesis de doctorado, la, en los sanatorios que habían antes para aislar a los pacientes con tuberculosis, Ujú. existían diarios que se circulaban dentro del sanatorio. Y dentro de esos diarios habían poemas que escribían los propios pacientes, avisos amorosos. Ah, Entonces, sí. como estaban separados hombres y mujeres, se mandaban avisos a través de la prensa, por ejemplo. Y esa también es una forma de ir recreando la forma en la cual la gente vive las enfermedades, experimenta el tema de las enfermedades. Lamentablemente, por lo menos la enfermedad que yo estudio, que es la sífilis, por su connotación, tengo muy pocas referencias con respecto a eso. Pero sí, por ejemplo, me he encontrado con cartas en las cuales, por ejemplo, personas se envían recetas de cómo tratar la sífilis. ¿Ah? Obviamente muchas veces con remedios bastante caseros, así como uso de hierbas, o situaciones muy, podríamos llamarlo así, estrambóticas con respecto a cómo tratar la enfermedad. Antes de que existiera Eh, la penicilina, me imagino que la Exactamente, penicilina claro, es antes que un existiera la tratamiento. penicilina. ¿Mm? Sí. Y con respecto a la sífilis misma, ¿Mm? ¿hay varios registros o muchos o pocos? No sé, te lo pregunto. Por ejemplo, de sífilis avanzada, de neurosífilis. La sífilis es una enfermedad que cuando se pesquisa en un primer minuto y se trata, uno puede evitar esta progresión, pero hay varias, yo me imagino que en esa época tiene que haber existido mucha sífilis secundaria que llevaba mucho tiempo, sífilis terciarias con demencias, en el fondo cerebrales, a raíz de la sífilis. ¿Qué han registrado esos casos? Sí, ¿Había muchos? sí, había muchos, fíjate. Y esos casos la mayoría de las veces están registrados justamente, bueno, en las publicaciones médicas y también en algunas estadísticas. Yo me he encontrado con estadísticas de algunos eh, establecimientos que, sobre todo a partir de la década de los 30, 1930, 1940, comienzan por esta política del Estado de tratar de controlar estas enfermedades, se llevaban registro, por ejemplo, de las personas enfermas y también se ponía, como ya se conocía el tema de las etapas de la enfermedad, se clasificaban a los enfermos justamente en sus diferentes etapas. Y si uno mira justamente las últimas etapas, que son, como tú dices, las más severas, hay muchos. Y el otro tema que también causaba una gran preocupación, tanto no solamente a los médicos, sino que a las autoridades políticas, era el tema de la sífilis congénita, Sí, claro, ¿m? sí. Que era un problema muy grave. ¿M? Muy grave, porque la mujer embarazada que cursa con sífilis y que no se trata, hoy en día en los controles de embarazo nosotros buscamos siempre sífilis, o sea, dentro del Ministerio de Salud es obligatorio estar buscando y pesquisando si esa mujer embarazada tiene sífilis o no, porque Mm. se puede prevenir esa malformación fetal de sífilis congénita. Sí, tiene que haber nacido harta sífilis congénita, me imagino. Sí, Mm. sí, y justamente viéndolo en el marco político social que está viviendo el país, que estaba un proyecto desarrollista, era uno de los objetivos era tener una población sana, o sea, una población sana que pudiera trabajar, que pudiera consumir. Por tanto, era como un objetivo terminar con esta población que iban a ser enferma, que no iba a ser productiva. ¿No? Exactamente. Jorge, te quiero llevar como al futuro, porque hemos estado conversando hacia atrás, hacia la historia, pero si tú pudieras viajar hacia el futuro y fueras un historiador, no sé, que está viviendo en 100 años más en este mundo, ¿Mm? ¿cómo crees tú que va a quedar registrada la historia de la pandemia que estamos viviendo? Chuta, historia contrafactual. Mira, yo creo que hay cosas que
van a quedar como muy marcadas en esta pandemia. La relevancia, yo creo que la van a dar las generaciones futuras, pero creo que hay cosas que son importantes en cuanto al tema de que las sociedades y los gobiernos se han dado cuenta de que es necesario contar con sistemas de salud adecuados, sistemas de salud que den respuesta a este tipo de eventos, ¿ah? Con recursos, con personal capacitado, y que los estados se están dando cuenta de que es necesario y que la salud de los aspectos que tiene que velar un estado, la salud es justamente algo fundamental. El otro tema también relevante es la reacción de la sociedad. ¿Mm? A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo lo que está pasando en Europa ahora, que los europeos eh, en la primera ola, claro, todos se encerraron, todos estaban preocupados, pero pasó la primera ola, ya comenzaron a abrirse un poco, y ahora están todos como desatados, así como que nadie les puede imponer nada porque no queremos volver a encerrarnos y todo. Bueno, con justa razón, obviamente, pero es como el poco, creo que a pesar del impacto que ha significado la epidemia, la pandemia, en cuanto al número de decesos, a la paralización económica, como que las personas, la sociedad civil, no ha asumido todavía que tiene un rol importante en poder controlar el contagio, la difusión de la pandemia. ¿Mm? Y yo creo que eso es algo que también yo creo que se va a tomar mucho en cuenta cuando se analice esta pandemia. Y la otra, las relaciones entre el poder político y el manejo. ¿Mm? Las diferencias que han habido entre diferentes gobiernos, por ejemplo, en cómo han tratado la pandemia. O sea, algunos gobiernos con una mirada muy estricta, con políticas bien centradas, otros gobiernos con una actitud completamente relajada, ¿ah? Diciendo, no, esto no, este es un simple resfrío nomás, ¿ah? O tome un poquito de cloroquina y se le va a pasar y no sé qué. Entonces, como que hay diferentes miradas, no hay como una mirada única o una mirada o una visión más unidireccional para poder tratar el fenómeno que nos está tocando vivir. Yo creo que esos son algunos elementos quizás también que en el futuro se van a ver y van a decir, bueno, y lo último también, el fortalecer los sistemas de detección de las instituciones como la OMS, por ejemplo. Mm, existen justamente todos estos sistemas de detección temprana de cualquier brote nuevo, de virus nuevo que pueda surgir, pero yo creo que la pandemia puso en evidencia de que no basta solamente con detectarlo, sino que hay que tener la posibilidad de que esas autoridades puedan tomar las medidas para controlarlo. Y Exacto. creo que ahí falló justamente el tema. Jorge, se nos va el programa, porque dura media hora, ¿Mm? lamentablemente, pero antes de terminar, quiero que le trates de transmitir al auditor, te iba a decir, pero es A la la persona que, audiencia. a la audiencia, en el fondo, las ¿Mm? personas que están viendo el programa. Tú eres historiador, te dedicas a investigar en la historia, más allá de ¿Mm? hacer clases. ¿Qué hace que alguien se apasione por esto? ¿Qué te pasa a ti que le puedas dedicar? Porque alguien puede decir, pero qué fomedad, debe pasar metido en bibliotecas todo el día, leyendo todo el día. ¿Dónde está lo lindo? ¿Dónde está lo que apasiona? ¿Dónde está para ti, Jorge Martín, lo que te mueve a decir, me encanta esto que hago y me gusta y estoy feliz de haber estudiado historia y ser historiador? A ver, ¿qué me apasiona? ¿Qué me mueve? Así como, claro, porque en general, como tú dices, la gente podría pensar que la historia es súper fome, que es como estar encerrado leyendo. Pero me apasiona la posibilidad de poder comprender, de poder entender que los fenómenos o los hechos que estamos viviendo hoy día no están aislados, sino que tienen un contexto, se desarrollan en un escenario. Eh, Hay una serie de otras variables que uno puede ir analizando a partir de esta mirada histórica, no solamente hacia el pasado, sino que también muchas veces en las situaciones del presente. O sea, comprender, por ejemplo, que el tema de una enfermedad no es solamente algo biológico, sino que hay factores económicos, factores sociales, y eso es lo que me apasiona un poco de la historia, poder tener esa mirada, poder comprender un poco eso y obviamente a partir del trabajo que yo desde un historiador poder entregar eso a las personas para que puedan justamente también enriquecer su mirada. ¿Mm?
poderles decir, miren, esto no es solamente algo que es solamente político, no es solamente biológico, sino que hay efectos económicos, hay efectos culturales, ¿ah? Poder expandir la mirada, eso es lo que me atrae de la historia, de poder tener una mirada más amplia para poder comprender la realidad en la cual estamos y también obviamente el pasado. ¿Mm? Y la labor también que tenemos los historiadores de, de- de transmitir ese conocimiento, de poder llevarlo a las personas. ¿Mm? Sí, de Ese es todas como, maneras. ese es como lo que me apasiona un poco de esto. ¿Mm? Te agradezco un montón tu tiempo, Jorge. De verdad, un agrado, porque tal como tú dices, yo creo que los historiadores tienen de alguna manera, no sé si es el deber, pero pucha que se agradece cuando alguien da una visión de lo que ocurría hacia atrás. Y Mm. que no es algo, como tú bien dices, no es algo que ocurre solamente hoy, no es una cosa solo actual. Esto que le pasa al ser humano, fíjate que le pasaba hace siglos y siglos para atrás igual. Entonces, Sí. a mí me parece súper enriquecedor el trabajo y el aporte que puede hacer la historia. Te agradezco un montón que hayas conversado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y yo feliz converso contigo después otras cosas más puntuales. Yo quedé fascinada con tu tema de la sífilis, porque encuentro que es apasionante el tema. Sí, sí, es apasionante, me gusta mucho. Bueno, Francisca, muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que sea algo que pueda ayudar a muchas personas, a muchos oyentes también a poder interesarse en este tema, a poder ellos mismos comenzar a meterse, a ver justamente, no solamente el tema del COVID, sino quizás otro tipo de enfermedades, otro tipo de situaciones. ¿Mm? Sí, quizás quedarnos también con esto que tú bien describiste de la importancia que genera la imagen que se forma alrededor de una enfermedad. Mm. Cómo se estigmatiza de alguna manera a ciertas poblaciones, a ciertos enfermos en distintas épocas, ¿no es cierto? Cómo eso va cambiando y lo cuidadoso que hay que hacer también justamente por lo mismo, porque en el fondo muchas veces los médicos cometemos el error, o por ignorancia, porque no se sabía, de estigmatizar, de poner ciertos límites quizás que cuando uno lo mira hacia atrás, uno dice, pero qué horror, ¿para qué hacían eso? Claro, hay que entender el contexto de que no se conocía la enfermedad de la manera que se conoce hoy día, no existían los tratamientos que existían hoy. A mí me parece súper, súper interesante. Muchas gracias, Jorge. Te va a llegar un Gracias, Francisca. regalito, te va a llegar un regalo de Viña Tinajas del Maule que nosotros le mandamos Uh, a todos nuestros invitados. qué Y bueno, gracias. gracias a ti. Y nosotros nos vemos en otro programa la próxima semana de Desconocidos, movidos por una pasión. Vamos a darle las gracias a nuestro gran auspiciador HumanNet. HumanNet une talento y trabajo, apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más de HumanNet en su página www.humannet.cl. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule que nos da un rico regalo para nuestro invitado. Chao, chao.